Paz de Cristo, hermanos. Es un gozo estar en la presencia de Dios. Puede sentarse dándole la gloria al Señor Jesucristo. ¿Cuántos están construyendo disciplina? Estamos construyendo disciplina y estamos ayunando para construir disciplina. ¿Cuántos están ayunando hoy? Levante su mano. Lo felicito porque usted está ejerciendo disciplina sobre su vida en todos los sentidos. Su vida necesita ser disciplinada. Yo creo que la disciplina dice la Biblia, que da un fruto. Al presente no es causa de gozo, pero da un fruto de justicia. Paz y gozo viene cuando usted se ejercita en la disciplina, o es ejercitado en la disciplina. Así que le damos la gloria al Señor Jesús por lo que Él está haciendo y lo que Él va a hacer. Estamos construyendo disciplina porque un creyente, un verdadero creyente, es alguien que ejerce disciplina, es alguien que ejerce dominio, es alguien que gobierna, es alguien que no se deja llevar por los sentimientos, las emociones, es alguien que no son las circunstancias lo que lo mueven. Son los principios, los valores del reino lo que lo mueven, y por eso vive bajo un estándar de vida. Está construyendo una vida disciplinada para honrar a Dios. Porque quiero decirle que la disciplina hace que usted sea un hombre con carácter, sea un hombre enfocado, sea un hombre con dominio propio, sea un hombre templado, sea una persona que está haciendo la voluntad de Dios. Y quiero decirle que también para construir disciplina necesitamos liberación. No se puede construir disciplina sin liberación. Por eso el tema de hoy se titula La liberación en la disciplina. Necesitamos liberación. Esto no es algo que deba de asombrarle. Todos necesitamos liberación, porque Jesucristo lo dijo, no porque yo lo digo. Jesucristo dijo que nosotros necesitamos liberación. Pero no estoy hablando solo de la liberación de espíritus. Estoy hablando de la liberación del pecado. Porque lo que ata al hombre, lo que daña al hombre, lo que destruye al hombre es el pecado. Así que quiero que me acompañe a ver lo que es, cómo usted puede construir disciplina a través de la liberación, ejerciendo la liberación en la disciplina. En primer lugar, la liberación es fundamental. Diga, la liberación es fundamental. La Biblia dice en Juan 8:31 al 34, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Aquí encontramos precisamente que Jesús está hablándoles a los judíos que habían creído en él. Ellos ya habían dado el primer paso, ya habían creído en Jesús. Hay mucha gente que no cree en Jesús. Hay mucha gente que sigue rechazando a Jesús. Mucha gente que no ha decidido creer en Jesús. Pero espero que tú seas uno que ha creído en Jesús. Porque la liberación es solamente para aquellos que han creído en Jesús. Ningún ser humano podrá ser libre si no ha creído en Jesús. Pero fíjese bien que aunque usted haya creído en Jesús, usted tiene que dar unos pasos más para que usted sea libre. Amén. Creer en Jesús lo introdujo usted para que usted sea liberado, pero usted necesita hacer algo más. Creer en Jesús le lleva a que usted oiga su palabra,
permanezca en su palabra, practique su palabra, obedezca su palabra, y entonces usted llegue a ser un verdadero discípulo y usted conozca la verdad y esa verdad lo haga a usted libre. El pecado es una de las ataduras más terribles, o es la atadura más terrible, o es el origen de todas las ataduras. Cada vez que usted comete un pecado, usted está atándose, usted mismo está permitiendo que ese pecado lo esclavice. El pecado daña el carácter, el pecado daña las emociones, el pecado daña la forma de pensar, el pecado daña tu forma de ver la vida, el pecado daña tus relaciones con los demás, el pecado daña tu relación principalmente con Dios. Y por eso es que el pecado tiene una influencia perversa, maligna. El pecado daña la fe, destruye la fe, y entonces el pecado te esclaviza hacia donde el pecado te quiere llevar, hacia donde las inclinaciones del pecado que estés practicando. Por eso Jesucristo dijo: el pecado, ustedes necesitan conocer la verdad, y conocer la verdad es tener una experiencia con Jesús donde Él ilumine tu mente y tu corazón con su palabra para que conozcas su voluntad. Porque todo aquello, diga todo aquello que me impide hacer la voluntad de Dios es pecado. Otra vez, todo aquello que me impide hacer la voluntad de Dios es pecado. Así que Dios te va a revelar por medio de su Espíritu y su palabra aquellas cosas que están deteniéndote de hacer la voluntad de Dios. Y quiero decirte que no hay cosa tan más preciosa y más grande que hacer la voluntad de Dios. Es buena, agradable y perfecta la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es buena para tu vida y es buena para tu futuro, es buena para tu matrimonio, es buena para tu familia, es buena para tu trabajo. La voluntad de Dios es buena para los planes que tú tengas. Es bueno, la voluntad de Dios es lo que debe dirigir tu vida. Dígame. Así que los judíos dijeron: no hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que vamos a ser libres? No somos esclavos de nadie. Y a lo mejor tú piensas que eres libre porque simplemente no eres un esclavo, literalmente hablando de la esclavitud humana, física. Pero quiero decirte que sí hay esclavitud en cuanto a que hay pecados que te han esclavizado. Y el pecado es muy sutil. Hay muchos tipos de pecados. Présteme su atención, cuidado allá. Hay muchos pecados muy sutiles. Vivimos en una cultura donde lo bueno es malo y lo malo es bueno. Lo malo es bueno y lo bueno es malo. Vivimos en una cultura donde todo es gris. Ya no hay blanco y negro, sino todo es gris. Al diablo le gusta eso. A mucha gente le gusta eso. Mucha gente no quiere ser confrontada con el pecado. De hecho, hablar del pecado es una mala plática. Hablar del pecado es algo desagradable. Todo es relativo. Si lo que es pecado para ti, para mí no es pecado. Si tú crees que para ti es pecado, eso es pecado, pero para mí no lo es. Vivimos una cultura de pecado y es terrible porque eso hace que tú te amoldes a una cultura de pecado y vivas en una cultura de pecado. Yo me asombro cuando gente dice que está haciendo la voluntad de Dios o que tiene una relación con Jesucristo cuando está viviendo en pecado. Pero muy tranquilamente dicen: tengo una relación con Jesús, soy creyente o soy cristiano, pero viven en pecado. Evidentemente no consideran pecado a la forma de vida que están viviendo. La consideran como algo normal porque mucha gente lo hace, pero están esclavos.
Y mucha gente quiere que aceptemos un estilo de vida de pecado, de maldad. Mucha gente quiere que aceptemos la cultura pecaminosa que nos rodea. Pero nosotros no lo vamos a aceptar, porque somos creyentes, somos verdaderos discípulos. Hemos creído en la verdad. Hemos creído que la palabra de Dios, la Biblia, es la palabra de Dios y que ella es nuestra norma de fe y conducta. Amén. Y creemos que la única manera de vivir una vida plena es viviendo en la libertad que la verdad nos dará por medio de su Espíritu. Dígame. Así que nunca hemos sido esclavos de nadie. Sí, si eres esclavo, dijo Jesús, si eres esclavo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Todo aquel que hace pecado o que practica el pecado, esclavo es del pecado. Y es bueno ser libre. Es deseable ser libre, pero mucha gente ha perdido el interés de vivir en libertad. Mucha gente ha determinado vivir en esclavitud al pecado. Se ha conformado a esa vida pecaminosa y dice, así es como soy, así es como tiene que ser. No es así, no tiene que ser así, no tienes que vivir así. Puedes ser libre. Diga amén. Yo creo que usted puede ser libre. Yo creo que yo puedo ser libre. Yo creo que Jesús nos ha llamado a libertad, no a esclavitud. No se puede, no, Jesús no dijo, bueno, ya creíste en mí, está bien. No, tú creíste en mí, ahora tienes que permanecer en mi palabra para que conozcas la verdad y esa verdad te haga libre. Aleluya. ¿Están conmigo? Entonces necesitamos que usted tome muy en serio la palabra de Dios. Tome muy en serio la voluntad de Dios. Tome muy en serio los principios de la palabra de Dios. Porque si usted no toma muy en serio la palabra de Dios, sus amigos, la influencia que usted tiene en las redes sociales, lo que dijo el artista, lo que dice la canción, lo que dijo el famoso, lo que diga la película, lo que usted vea en una película, lo va a influenciar a que usted viva una vida en pecado. En las películas usted ve que la fornicación es normal, usted va a pensar que la fornicación es normal. Usted ve que en la película no hay consecuencias por la fornicación, usted piensa que no hay consecuencias por la fornicación y usted va a fornicar. Usted ve que en el adulterio no tiene consecuencias en la película, sino que es algo delicioso y atractivo y no hay consecuencias. Usted va a pensar que usted puede hacer lo mismo, pero usted no, usted se va a esclavizar al pecado. Usted necesita entender que su atadura, su esclavitud está en los pecados que puedan estar en su vida. Y esos pecados, por muy escondidos que estén por ahí, por muy sutiles que estén por ahí, necesitan salir a la luz. Necesita la palabra de Dios revelarlos para que usted pueda ser totalmente libre. Y el Señor Jesús va a liberarlo de los pecados. Su palabra lo va a liberar de los pecados. Diga amén. Diga, Jesús me va a liberar de mis pecados. Jesús va, dice la palabra de Dios, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. El Señor vino a salvarte de tus pecados. Tus pecados no son mis pecados, pero mis pecados no son los tuyos, pero tú tienes pecados de los cuales necesitas ser libres. Diga, yo necesito ser libre de mis pecados. Gálatas 1:4 dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Mira que para que usted sea libre se tuvo que pagar un precio. Para que usted sea libre de los pecados, alguien tuvo que morir en la cruz. Diga amén. Fue un alto precio que se pagó para que usted sea liberado. Usted no puede menospreciar esa sangre que se derramó por usted viviendo en su vida pecaminosa. Usted no puede seguir tolerando la mentira, la hipocresía, el egoísmo. No puede seguir tolerando todos los pecados que pueda haber en su vida, sabiendo que alguien pagó para que usted sea libre de sus pecados.
Usted debe de valorar que Jesús pagó en la cruz para que usted no siga esclavo a sus pecados, sino que usted sea libre de sus pecados y también de la cultura pecaminosa que le rodea. Porque cuando usted sea libre de sus pecados, usted también quedará liberado de la cultura pecaminosa que le rodea. ¿Por qué? Porque cuando usted es libre del pecado interiormente, exterior, no hay nada que lo atraiga. Amén. Dijo Jesús, ahí viene el Dios de este siglo, pero Él no tiene nada en mí. Él no tiene nada en mí. Cuando no hay nada en ti del enemigo, cuando eres liberado del pecado, puede haber pecado a tu alrededor, puede haber tentación a tu alrededor, pero tú no eres atraído ni seducido porque no hay nada en ti que lo jale, que lo atraiga. Pero cuando hay pecado en ti, dentro de ti, entonces cualquier cosa que haya va a traer ese pecado a tu vida. Tremendo. Así que el Señor pagó por nuestros pecados, pagó para que seamos libres. Y vamos a ser libres por la sangre de Jesucristo, por el Espíritu de Dios, por la verdad de Dios. Y vamos de esa manera a poder hacer la voluntad de Dios, porque la disciplina es más allá de dejar de hacer cosas. La disciplina es hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. Claro que la disciplina sí empieza por dejar de hacer cosas que no honran a Dios, pero la disciplina tiene que ver más con hacer la voluntad de Dios. La disciplina es llegar al propósito de Dios. Diga amén. Gálatas 5:13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Porque vosotros, hermanos, ¿cuántos hermanos tenemos aquí? Solo los hermanos en Cristo fuimos llamados a libertad. Diga, fui llamado a libertad. Si eres un verdadero creyente, ya fuiste llamado a ser libre. Si no eres un creyente, estás siendo llamado a la libertad. Estás siendo llamado a pertenecer a la familia de Dios. Estás siendo llamado a creer en Cristo. Necesitas creer en Jesucristo, arrepentirte de tus pecados y entregarle tu vida a Él, bautizarse en su nombre para el perdón de tus pecados y entonces empezar el proceso de venir a conocer la verdad de Dios a través de su palabra y poder ser totalmente libre. Dígame, ¿a qué fuimos llamados? A libertad fuimos llamados. Diga, a libertad fuimos llamados. Más personalmente diga, a libertad fui llamado. Dígale al diablo y sus demonios, a libertad fui llamado. Dígale a su carne, a libertad fui llamado. Dígale al mundo, a libertad fui llamado. Y yo voy a ser libre, no voy a conformarme a la esclavitud. Diga, no voy a conformarme a la esclavitud. Hay gente que está en las iglesias y se conforman a la esclavitud, oyen la palabra, pero se va a su casa y a vivir la semana como si no escuchó nada. Hay gente que está en las iglesias por un tiempo, pero después nunca más está en la iglesia porque no se arrepintió y no permitió que la palabra lo liberara. Hay gente que está perdida en el mundo. Antes sí estaba en la iglesia, antes se decía creyente, antes se creía que era hermano, pero de repente ya lo ves que ya no está ahí y ya no vive de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no fue libre. El pecado lo tenía atado y nunca dejó que el Señor lo liberara. Pero diga, yo fui llamado a libertad. Otra vez más fuertemente, diga, yo fui llamado a libertad. Diga, Jesús pagó un precio por mis pecados para librarme del pecado y librarme del presente siglo malo. Diga, para librarme del presente siglo malo. Si este siglo malo, esta cultura pecaminosa que se promociona de muchas maneras, usted no va a ser alcanzado por ella, arrastrado por ella, porque usted es un hombre santo, una mujer santa, usted es un joven santo, usted es una señorita santa, diga amén. Usted es un hombre de carácter, una mujer de carácter, usted sabe decirle no al pecado,
Usted sabe, usted está determinado a hacer la voluntad de Dios. Diga amén. Y nada lo va a parar, porque ese es el propósito de Dios, que usted sea libre del pecado. La Biblia dice que el propósito para nuestra vida es nuestra santificación. Amén. Mire, el proceso es este. Dijo Pablo, a los que antes conoció, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. A los que justificó, a estos también santificó. Y a los que santificó, a estos glorificó. Amén. Los llamó, los justificó, los santificó y los glorificó. Así que usted está en el proceso. Usted fue llamado. Usted aceptó el llamado. Ahora usted fue justificado con la sangre preciosa de Cristo Jesús en la cruz. Fue justificado. Usted nació de nuevo. Pero usted necesita santificación, porque su alma está contaminada. Su cuerpo está contaminado por el pecado, por los pecados que usted practicó, vivió. Pero usted está en el proceso de la santificación. Pero eso no va a parar ahí. Dios quiere glorificarlo. Quiere llevarlo a la transformación. En segundo lugar, la liberación es por el Espíritu. La liberación es por el Espíritu. Sí, Romanos 8:2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Gloria a Dios por el Espíritu de vida en Cristo Jesús. Si usted está en Cristo, nueva criatura es, pero no solamente nueva criatura es, usted tiene el Espíritu de Cristo viviendo en usted, y usted tiene un espíritu nuevo dentro de usted, y el espíritu nuevo dentro de usted junto con el Espíritu de Cristo, aleluya, generan vida, generan poder, generan santidad, generan fe, generan propósito, generan visión, generan gozo, generan fortaleza. Aleluya, gloria al nombre de Jesucristo. La ley del Espíritu de vida. Hay una ley viviendo dentro de usted. Diga, hay una ley viviendo dentro de mí. Diga, es la ley del Espíritu. La ley del Espíritu Santo, que tiene un rumbo, una dirección, que me está impulsando a la santificación, que me está impulsando al dominio propio, que me está impulsando a negarme a mí mismo, que me está impulsando a hacer la voluntad de Dios, que me está impulsando a ver el propósito de Dios, que me está impulsando a que deje mi egoísmo, que deje mi inmadurez, que me está impulsando a que yo pueda ser un hombre de fe o una mujer de fe, una persona con una visión diferente, no con el egoísmo del mundo pecador, sino la visión de Dios de ser bendición en esta tierra para mi familia y para la gente que me rodea. La visión de Dios de llenar la tierra del carácter de Dios, de multiplicar discípulos. Aleluya, la ley del Espíritu tiene propósito. La ley del Espíritu tiene un rumbo, una dirección. La ley del Espíritu te impulsa poderosamente a hacer la voluntad de Dios. Diga amén. Aleluya. Por eso dice Romanos 8:14 al 15, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Abba Padre, diga Abba Padre. Diga Abba Padre. ¿Sabe qué es tan reconfortante? Es que usted tiene un Padre celestial que lo ama mucho. Y esa expresión Abba Padre es una expresión de amor de un hijo a un padre amoroso. Es una expresión de cariño, de afecto, de ternura que le dice el hijo al padre.
Gloria al nombre de Jesús. La ley del espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado. Diga, la ley del espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Oh, usted está en un buen lugar. Usted ha venido a escuchar palabra de Dios y la palabra de Dios está siendo predicada y el Espíritu Santo, mientras estoy hablando, está trabajando en su vida. Si usted abre su corazón, un milagro va a suceder en usted. Porque la Biblia dice que cuando abrimos el corazón a su palabra, la palabra de Dios, aleluya, hace un efecto transformador. La ley del pecado, hermano, está en la carne, pero cuando usted se deja llevar por la ley del Espíritu, cuando usted se deja guiar por el Espíritu de Dios, entonces usted es librado de la ley del pecado y de la muerte. Hay dos fuerzas en usted, como dijo el apóstol Pablo. Los deseos de la carne, los deseos del espíritu, pero los deseos del espíritu son la ley del espíritu, y esa ley del espíritu, cuando usted la sigue, usted es librado de la ley del pecado y de la muerte. Sí, hay dos leyes viviendo dentro de usted, pero es más poderosa la ley del espíritu que la ley de la carne, que la ley del pecado. Aleluya, es más poderosa la ley del espíritu. Usted no es un simple humano que vive bajo la ley de la carne. Usted es un creyente que ahora tiene la ley del espíritu obrando en su vida, y ahora usted puede vencer el pecado. El diablo no quiere que usted se sienta vencedor con el pecado. El diablo quiere que usted sienta que usted no puede con el pecado, pero yo le voy a decir, el diablo es un mentiroso. Usted tiene la ley del espíritu, y esa ley del espíritu le va a librar de la ley del pecado y de la muerte. Diga amén. Aleluya. Es poderoso lo que transforma nuestra vida. Yo le voy a decir lo que he estado experimentando en el espíritu mientras adorábamos. Mientras adorábamos, está experimentando que nuestra iglesia va de gloria en gloria, que nuestra iglesia se va a ir fortaleciendo más y desarrollando más con verdaderos discípulos que aborrecen el pecado, pero aman la justicia. Yo le voy a decir una cosa, nuestra iglesia va a ir desarrollándose, creciendo y creciendo más y más. Va a ser fuerte, vigorosa por los discípulos que se van a ir aumentando y se van a ir multiplicando. Verdaderos discípulos, no gente que no está solamente aparente, sino que gente que realmente quiere hacer la voluntad de Dios. Porque se les va a revelar lo que dice en Juan 7:17, que dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si mi doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? Dije, ¿cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? El diablo no tiene poder contra usted cuando usted está enfocado en hacer la voluntad de Dios. Isaías 10:27 dice, acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro. Que su carga será quitada de tu hombro. Has estado con una carga de pecado, de maldad, pero mira lo que va a pasar. Dice, y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Entre más unción del Espíritu sobre ti, vas a poderte sentir cada vez más libre. Y no hay palabras para describir lo que es ser verdaderamente libre del pecado, porque el pecado es una carga. Jesús así lo describió: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, porque yo os haré descansar. Va a llegar el día cuando te vas a sentir liviano. Va a llegar el día cuando te vas a sentir libre, como una nube. Te vas a sentir liberado. Vas a decir, esto es la vida realmente. Así quería sentirme, libre, libre. Porque el pecado te oprime, el pecado te esclaviza, el pecado es una carga. Pero cuando el Señor, la unción del Espíritu te tome, cuando la unción del Espíritu aumente en tu vida, el yugo se pudrirá. Diga, el yugo se pudrirá a causa de la unción.
La unción del Espíritu que va a estar sobre ti. Y yo declaro que esa unción del Espíritu aumenta sobre ti. En el nombre de Jesús, crece sobre ti. Ese yugo se va a pudrir porque la unción del Espíritu la vas a experimentar aún estando acostado en tu cama. La vas a experimentar al levantarte. La vas a experimentar mientras estés trabajando. La vas a experimentar mientras manejas en tu carro. La unción del Espíritu la vas a experimentar mientras platicas con tus amigos, porque la unción del Espíritu no te va a dejar, va a estar contigo en todo momento y en todo lugar para que el yugo se esté pudriendo, se rompa, se deshaga. Y vas a decir, qué fácil, pero no fue por tus fuerzas, fue por la unción del Espíritu que estaba sobre ti. La liberación es por el Espíritu. Diga, la liberación es por el Espíritu. Tremendo lo que el Señor va a hacer y está haciendo hoy en esta tarde. Yo puedo sentir la presencia de Dios operando de una manera formidable en tu corazón. Algunos no están aquí, pero los que yo les estoy hablando a los que están aquí, digan amén. Dios está operando una salvación en tu vida, una liberación del pecado. En tercer lugar, la liberación es determinación. La liberación es determinación. Esa palabra me gusta, es poderosa, es fuerte, es increíble. Esa palabra es muy poderosa, muy fuerte. Esa es para ciertas personas nada más, no es para todos. La palabra determinación es para gente que realmente quiere hacer la voluntad de Dios. No es para gente carnal, no es para gente que se deja llevar por los deseos de su carne o por las invitaciones que el mundo ofrece. Es para gente que realmente tiene estándares altos, que no se deja llevar por las emociones. Diga, la liberación es determinación. Primera de Corintios 6:12 dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Eso me gusta. Eso lo habló un hombre con determinación. Eso lo habló un hombre que no pensaba solamente en los placeres mundanos. Ese hombre no pensaba solo en lo temporal, pensaba en lo eterno. Ese hombre no pensaba en el goce inmediato, sino pensaba en el goce futuro y eterno. Y ese tipo de gente tenemos aquí. Tenemos gente aquí que es determinada, que ha decidido, pero más que decidido, está determinada. Dígame. Diga, estoy determinado a ser libre. Diga, yo determiné ser libre y voy a ser libre. Pero dígalo fuerte, voy a ser libre. Lo he determinado. Gloria a Dios. Para eso usted debe decir como San Pablo, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Diga, no todas convienen. ¿A poco no puedes hacer eso? Lo puedo hacer, pero no me conviene. Dígame. ¿A poco no puedes ir a un baile? Sí puedo ir a un baile, pero no me conviene ir a un baile. Dígame. ¿A poco no te puedes tomar una cerveza? Sí me la puedo tomar, pero no me conviene tomarme una cerveza. Dígame. ¿A poco no puedes ver esa película? No, sí la puedo ver, pero no me conviene. Estoy determinado a ser libre del pecado. Dígame, estoy determinado a ser libre del pecado. Solamente la gente que es determinada a ser libre del pecado es la gente que dice, eso no me conviene. No me conviene para mi relación con Dios, no me conviene en el propósito de poder cumplir el plan de Dios para mi vida. Me estorba eso para poder cumplir el plan para mi vida. Así que no me conviene. Todas las cosas me son lícitas, pero diga, yo no me dejaré dominar de ninguna. Hay cosas incluso buenas que podrían convertirse en malas si lo dominan a usted. Amén. Hasta el control de la televisión es malo si lo domina a usted. En vez de que usted tenga el control lo tiene usted. Entonces necesita usted determinarse, ser gente determinada,
Ser gente determinado, personas, hombres determinados, jóvenes determinados, señoritas determinados. Se burle quien se burle. Amén. Digan lo que digan, usted debe de tener una convicción y decir, esta es mi decisión, esto he determinado y lo voy a hacer, lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, he decidido seguir a Cristo, voy rumbo al cielo y voy a cumplir el llamado de Dios en mi vida. Voy a servirle a mi Señor con todo mi corazón, porque para eso fui llamado, para ser libre del pecado y servirle a mi Señor. Amén. Primera de Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también junto con la tentación la salida para que podáis soportar. Qué bueno es Dios. Cualquier tentación que usted le llegue es porque usted la puede vencer, es porque usted la puede soportar, la puede resistir. Dios es bueno, no te va a permitir ser tentado más de lo que puedas resistir. Así que Dios te ayuda. Gloria a Dios. Y no solamente cuando estás en la tentación, no eres tú y la tentación, eres tú, la tentación y Dios. Ahí está Dios. Dice, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. Ahí está Dios, dándote la salida. Cuando seas tentado, acuérdate que ahí está Dios dándote la salida. Por aquí, hijo, aquí está la salida. Pero yo me quiero meter. No, aquí está la salida. Hay que buscar la salida, no la entrada, la tentación. Cuando usted sea tentado, dígale al Señor, Señor, ¿y cuál es la salida de esta tentación? Corre. A José, el soñador, le dijo, corre. Y salió corriendo. Sin duda que la pensó un rato, porque, ¿por qué? No, le voy a decir por qué. Porque la mujer lo tenía agarrado de las ropas. Y le dijo, corre. Y dijo, Señor, si corro, se le van a quedar mis ropas en las manos a ella. Pues no importa, arranca. Así que arrancó, y cuando arrancó, la mujer se quedó con la ropa en las manos, porque ahí se las arrancó ella. Pero corrió. Huye por tu vida. Huye de las tentaciones juveniles, dice la palabra de Dios. La tentación se vence con determinación. No pensándole. Usted no debe de pensarle mucho. Es como cuando alguien le piensa. Decía el vendedor, y no se quede pensando, porque pensando se va a quedar. Y usted, cuando es tentado, no se quede pensando, porque pensando se va a quedar en la tentación. No le piense mucho. La tentación no le tiene que pensar, solamente tiene que decidir, determinar. Usted está determinado, y cuando usted está determinado, llega la tentación y usted hace lo que tiene que hacer. Usted no lo agarra desprevenido la tentación, porque usted ya tiene la bendita palabra de Dios en su mente y en su corazón, y tiene el Espíritu Santo en su vida para tomar la decisión que tiene que tomar, para hacer la acción que tenga que accionar. Usted tiene que solamente estar determinado. Diga, yo soy libre por la determinación. Sin determinación seguiría siendo esclavo, pero con determinación, fíjese, cuando usted se determina, el Espíritu Santo actúa en su vida. Al Espíritu Santo le gusta la determinación. Usted invita al Espíritu Santo a obrar en su vida cuando usted se determina. Entonces necesita usted determinarse. ¿Cuántos están determinados?
Usted necesita determinarse. Usted no ha sido libre de algunos pecados porque le ha hecho falta determinación. Pero si usted fuera determinado, ya estuviera lejos de esos pecados usted. Usted ya no estaría luchando, ya estaría avanzando. Porque a veces lo que pasa es que en vez de estar avanzando, estamos aquí luchando. Pero ya cuando usted se determinó, ya no está aquí luchando, usted ya está avanzando hacia el propósito. Usted ya está adelantado. Pero en vez de estar corriendo, estamos amarrándonos los zapatos. En vez de estar corriendo, andamos con calambres. Entonces necesitamos ser determinados, porque la determinación, Dios honra la determinación. Diga, Dios honra la determinación. Así que la determinación es una parte del carácter del creyente cristiano maduro, el creyente que no se mueve por emociones ni deseos, sino por los principios del reino de Dios, por los valores del reino de Dios. Gálatas 5, 19 al 21 dice: y manifiestas son las obras de la carne. Esto lo dijo el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. Dijo: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Diga adulterio. Grítelo fuerte, adulterio. Diga fornicación. Diga inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Diga, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Usted qué quiere? ¿Quiere vivir en esas obras de la carne o quiere heredar el reino de Dios? Yo quiero heredar el reino de Dios, paz de Cristo. Y no es heredarlo allá, heredarlo aquí. Tener la herencia del reino aquí. Amén. Cuando estemos allá todos vamos a heredar el reino de Dios. No, la cosa es heredarlo aquí. Gloria a Dios. Quiero decirte que a causa de no determinarte a vencer las obras de la carne, no estás heredando el reino de Dios. La herencia te la estás perdiendo. Necesitas determinarte a vencer las obras de la carne que hay en tu vida, a que mueran las obras de la carne que hay en tu vida, para que empieces a heredar lo que te pertenece, porque te fue dado por el reino de Dios. 1 Corintios 6 del 9 al 11 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Fíjese lo que dice: no erréis, no te equivoques. No pienses que siendo fornicario, idólatra, adúltero, afeminado, o que te echas con varones, o eres ladrón, o eres un avaro, o eres borracho, maldiciente, estafador, vas a heredar el reino. No lo vas a heredar de esa manera. Y vuelvo a decir, heredarlo es aquí en la tierra, porque Jesús dijo que esa debería ser nuestra oración: venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como también así como es en el cielo. Heredar el reino es que el reino de Dios venga a la tierra, se establezca en la tierra, en mi vida, en mi matrimonio, en mi familia, que el reino se manifieste, que yo empiece a heredar el reino. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, lo dice: y esto erais algunos,
Diga amén, así es. Así es. Esto éramos algunos, ¿verdad que sí? Bueno, yo no fui borracho, pero usted sí lo fue. Yo no fui adúltero, pero a lo mejor usted sí lo fue. ¿Verdad? Por eso dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Diga, ya habéis sido lavados. Otra vez, ya habéis sido lavados. Ya habéis sido, siga conmigo, ya habéis sido, y luego enseguida, santificados. Oh, gloria a Dios. Qué bueno que usted ya fue lavado y santificado. Gloria a Dios. Y luego dice, ya habéis sido justificados en el poderoso nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Usted fue hecho todas esas cosas no por sus propias fuerzas, sino por el bendito nombre de Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Como dijimos en el punto 2, la liberación es por el Espíritu. Y entre más le dé lugar al Espíritu usted, con oración, con ayuno, con palabra, con alabanza, con adoración, se meta usted al ámbito espiritual, el yugo se va a pudrir. Se va a romper el yugo entre más alabanza, más adoración, más usted se mete con el Señor en el ayuno. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se van a meter más con el ayuno? Gloria a Dios. Así que vamos a ayunar y vamos a ayunar. ¿Cuándo vamos a ayunar? ¿Cuándo vamos a ayunar? A nivel congregación. Miércoles y domingo. Miércoles y domingo, ayuno proclamado. Ya está proclamado. Usted está invitado a ayunar los miércoles y los domingos. Amén. Así que no diga no puedo, diga todo lo puedo en Cristo que me va a fortalecer. Así que si éramos algunos de esos nosotros, pero ya no somos de esos. Diga, ya no somos de esos. Éramos. Y algunas personas le pueden decir a usted, es que tú eras esto, y diga, ciertamente yo era, pero ya no lo soy. Pero qué tal que si la cachan a usted de que era bien maltratadora o maltratador y la cachan otra vez con diciendo palabrotas. Oye, ¿qué no eras? Entonces necesita usted corregir, arrepentirse. Bueno, dice, de esta manera usted puede hacer lo que dice la palabra de Dios que tiene que hacer con las obras de la carne. Colosenses 3:5 al 8 dice, haced morir. Diga, haced morir. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis. Diga, anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Haced morir quiere decir que están latentes por ahí. Las tiene que hacer morir. Que no queden ni siquiera latentes. O sea, usted practicó ciertos pecados y ya no los está haciendo, pero están esos deseos ahí de hacerlos. Pueden estar ahí latentes. Están esperándote nada más que te descuides. Te quieren atrapar. Entonces necesitas hacerlos morir. El creyente fornicaba, ya no fornica, pero puede estar ahí eso terrenal todavía ahí, que necesita morir. Diga amén. No esperes a que esa fornicación de repente, pum, salga. Creció y pum, te atrapó. No, hazla morir. Es una serpiente que si la alimentas, de repente te va a comer esa boa. Entonces,
El creyente ya no fornica, pero puede estar el deseo de fornicar ahí, y si se aumenta ese deseo, crece. Si no lo haces morir, va a atraparte. Diga, vamos a hacer morir fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Porque por estas cosas viene la ira de Dios, diga, sobre los hijos de desobediencia. Y en esas cosas anduvimos en otro tiempo, por cuando las practicábamos, cuando vivíamos en ellas, cuando las practicábamos. Pero luego dice, me gusta lo que dice enseguida, dice, pero ahora dejad también. O sea, es que hay pecados que con estos los podemos dejar ahí, no son ningún problema. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Qué? Ira, eso es pecado también, la ira. Hay gente pero muy iracunda, creyentes muy iracundos. Enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Hay que dejarlas también, hay que hacerlas morir. Diga amén. Gálatas 5, 16 al 17 dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Dígalo conmigo. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La única manera en que los deseos de la carne pueden morir es que usted ande en el espíritu, viva en el espíritu. Aleluya, se mueva en el espíritu, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Gálatas 5, 24 al 25 dice, pero los que son de Cristo, ¿cuántos son de Cristo? Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el espíritu, andemos también por el espíritu. Tremendo lo que Dios hace a través de su espíritu cuando nosotros crucificamos la carne. Diga, yo voy a crucificar la carne con sus pasiones y deseos. El espíritu no lo va a hacer por ti, tú lo vas a hacer y el espíritu te va a ayudar. El espíritu va a obrar de acuerdo. Cuando tú crucifiques tu carne, el espíritu va a hacer morir esos deseos carnales. Amén. Por último, la liberación es por la confesión. La liberación es por la confesión. Hay 4 tipos de confesiones que lo voy a decir rápidamente. La primera confesión es la confesión de arrepentimiento. Marcos 1 del 4 al 5 dice, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, y salía a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. La confesión de arrepentimiento es cuando el creyente viene por primera vez y se arrepiente de sus pecados y confiesa sus pecados delante de Dios y entra en la fe en el Señor Jesucristo. Es cuando alguien nuevo se arrepiente y se entrega a Cristo. Eso está muy bien. Esa confesión es una confesión de entrada, una confesión para entrar en una relación con Dios. Es cuando te arrepientes y confiesas tus pecados arrepentido de haber vivido una vida sin Dios, de vivir una vida apartada de Dios. Eso está muy bien. La segunda confesión es la confesión del señorío de Cristo. Esta confesión, esa es una confesión que usted va a hacer continuamente, aun cuando usted ya sea un creyente. Romanos 10 del 9 al 10, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Este tipo de confesión es el tipo de confesión que rompe los yugos, que rompe las ataduras. Este tipo de confesión es una confesión poderosa, donde tú no solo confiesas tu pecado, sino confiesas las verdades. La verdad de que Jesucristo es tu Señor, y esa verdad de que Jesucristo es tu Señor la confiesas cuando estás en medio de una prueba, de una lucha, de una tentación. Ya les he predicado de eso. Cuando usted está, algo salió mal y hubo un desacuerdo, usted se peleó, usted se enojó, hubo un malentendido y usted está
o lo están ofendiendo usted declara Jesús es el Señor. Así que yo voy a hacer lo que Jesús quiere que yo haga en esta situación. Usted declara que Jesús es el Señor en medio de una tentación. Usted confiesa a Jesús con su boca de que Él es el Señor de su vida en diferentes situaciones, y eso hace que usted salga vencedor en cualquier tentación. Amén. Gloria a Dios. La tercera tipo de confesión es la confesión de pecados. Primera de Juan 1 del 8 al 10. Esto es muy importante, que usted confiese sus pecados. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Pero quiero que me ayude con estos versículos. Si decimos que no tenemos pecado, dígalo conmigo, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Dígalo otra vez. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Así que continuamente necesitamos confesar nuestros pecados para reconocer delante de Dios esos pecados y que el Señor nos limpie, díganos limpie. Ya sabemos que Él nos perdona, pero necesitamos que Él nos limpie. La manera en que Dios lo va a limpiar de sus pecados es que usted se los confiese. Diga amén. Porque el Señor perdonó sus pecados en la cruz y usted se arrepintió de sus pecados y sus pecados le fueron perdonados, pero necesitan ser usted limpiado de sus pecados para que esos pecados no vuelvan a resurgir en su vida. La cuarta confesión es la confesión para testimonio. Esta es una confesión poderosa, confesión para testimonio. Dice Apocalipsis 12 del 9 al 11. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera. ¿Quién? El acusador de nuestros hermanos. Diga, el acusador de nuestros hermanos. Diga, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Oye, este no descansa, 24 horas trabaja acusando, ¿verdad? Y luego dice el verso 11, y ellos le han vencido. Diga, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y por medio de la palabra del testimonio de ellos. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Hay una manera de vencer al diablo, nuestro acusador, como nuestro acusador. Hay que vencerlo con la confesión de testimonio, para testimonio. Esa confesión es una confesión donde usted confiesa su salvación, confiesa que la sangre de Cristo lo ha limpiado, por la sangre de Cristo usted ha sido justificado. Confiesa usted también a través de las verdades lo que le pertenece a usted, a lo que fue llamado usted. Usted confiesa todas las verdades de la palabra de Dios sobre su vida y estas derrotan al enemigo. Esas quebrantan toda atadura de pecado. Así que confesar que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Confesar que soy más que vencedor en Cristo. Confesar que Jesucristo dio su vida por mí en la cruz y Él pagó por mis pecados. Confesar todas las verdades, benditas verdades de la palabra que le dan a usted una libertad completa. Aleluya. Justificados pues para con Dios. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Esa es una verdad que usted debe confesar. Diga amén. Diga, Cristo pagó por mí en la cruz. Él derramó su sangre para limpiarme del pecado, para borrar mis pecados, para quitar mi pecado.
Confiese toda verdad que tenga que ver con su salvación. Confiese toda verdad con toda verdad que declara quién es ahora usted, cuál es su identidad y cuál es su propósito. Confiese toda verdad que lo pone en una mentalidad y una actitud diferente a la que el diablo quiere que usted esté. Dios quiere que usted se posicione en el lugar que le corresponde para que usted no sea atrapado por la maldad. Dios quiere que usted se mentalice y se posicione en esa actitud, en ese comportamiento correcto que hace que usted haga la voluntad de Dios. Por ejemplo, cuando usted dice: yo soy un hijo de Dios, amén, he nacido de nuevo, amén. ¿Cuántos han nacido de nuevo? Soy un hijo de Dios. A todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los creé, los formé y los hice. Diga: yo soy un llamado de su nombre. Fui llamado para la gloria de Dios. Fui formado para la gloria de Dios. Diga cualquier verdad que la palabra de Dios dice acerca de usted como creyente, de usted como hijo. Diga cualquier verdad de su herencia. Diga, confiese cualquier verdad que lo posiciona en una actitud correcta para vencer el pecado y la maldad que le rodea. Amén. Diga las verdades del reino, diga las verdades que le van a traer victoria. Hebreos 3:1 dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Aleluya. Tenemos un sacerdote en el cielo. Diga: un sacerdote en el cielo, que se llama Jesucristo. Se le llama el sumo sacerdote de nuestra profesión. Vea usted que es importante que usted profese. Profesar es confesar, es decir lo mismo que Dios dice. Diga: profesar es confesar. Confesar es decir lo mismo que Dios dice. Diga amén. Y confesar lo mismo que Dios dice. Nuestro sacerdote toma nuestras confesiones y la confesión de él y la confesión nuestra hacen un impacto en el reino espiritual. Hebreos 12:22 al 24. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Gloria a Dios. Cuando usted confiesa la palabra de Dios, confiesa que usted tiene un mediador de un nuevo pacto, que usted está cubierto con la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Diga amén. En primera de Juan 2:1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno viere pecado, abogado, diga abogado, tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Son verdades poderosas y son confesiones poderosas. Diga: yo tengo un abogado para con mi Padre, a Jesucristo el justo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Así que yo quiero decirle, si se pone de pie, usted necesita liberación en la disciplina. Y la liberación, para que usted logre la disciplina, la liberación se logra en primer lugar por la verdad de la palabra. La liberación es fundamental y lo logra la palabra. La liberación es por el Espíritu. En tercer lugar, la liberación es determinación. Y cuarto lugar, la liberación es por la confesión. Diga conmigo: la liberación es fundamental. Número 2, la liberación es por el Espíritu. Diga: la liberación es determinación. Y en tercer lugar, la liberación es por la confesión. Diga: la liberación es por la confesión. Si no confiesa sus pecados,
usted no va a ser libre del pecado. Si no confiesa que Jesús es su Señor, usted no va a ser libre del pecado. Si no confiesa para testificar de lo que Cristo hizo por usted y lo que ahora tiene usted, usted no va a ser libre del pecado. Necesita confesar. Amén.